buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por el favor de su tiempo, de su sintonía, por estar con nosotros, la voz alternativa de la comunidad educativa a través de la señal de ER Televisión y en todas nuestras plataformas digitales, como cada noche de domingo, una servidora, Ana Bencosme, en compañía del señor Family Garrido. Good evening, everyone, and welcome to New Horizons Review. Inmate number P01135809. Ni la matrícula de la universidad él se la memorizó tan rápido. ¿Dónde está la imagen de tu tío? No la pusieron en la pantalla. Ay. Mírela ahí, a sus Ahí espaldas, está, mirándolo por encima del hombro. Mírale los ojos, parece, ¿cómo que se llama? El Meg, el nuevo Meg, míralo ahí, igualito. Señores, la noticia de la semana, sin dudas. Pobre Luis Abinader, le han quitado la semana las noticias. No valió gabinetes y todas las otras cosas que se han querido inventar en esta semana. Trump se lo cogió para él. Ni Putin tumbando y matando a Prigozhin pudo romper la noticia en todos los diarios de este pasado viernes, donde 239 años más tarde de que un primer presidente norteamericano fuese investido, se dice en español, con el solio presidencial. Sí, claro. Tenemos ya un presidente acusado, tiene más acusaciones criminales, cargos criminales que años, ampliamente, 91 cargos criminales en 4 jurisdicciones diferentes, 3 federales y 1 estatal. Y la estatal de Georgia es la más complicada de todas, porque precisamente Georgia es uno de los pocos estados norteamericanos en donde, en primer lugar, por ser una acusación estatal, aún él ganase las elecciones el año que viene, no se puede autoperdonar. Pero tampoco le puede decir al gobernador que lo perdone, porque Georgia, que abusó de ese derecho, ya cambió su legislación y el gobernador no puede perdonar a un preso. Pero para colmo, los republicanos, ávidos y precavidos y asustados con esta realidad, precisamente en el estado de Georgia, donde el Congreso estatal está en manos de los republicanos, acaban de pasar una ley aprobada o refrendada por el gobernador del estado, el mismo gobernador que Trump le dijo que le ubicara 11.700 votos, que es parte de toda esta trama, ¿no? Y todo este problema, donde en octubre entraría en vigencia, y en esa nueva ley cualquier senador puede interpelar al fiscal y llevarlo a una comisión de ética. Entonces, lo que tiene todo el mundo pensado es que el 1 de octubre varios senadores van a interpelar a Fanny, ¿cómo ella se llama? Fanny Brown, creo que es el apellido, que es la fiscal del estado de Georgia que está acusando a Trump, y a 17 acusados más, y la van a llevar a una comisión de ética, tipo lo que le hicieron a Miriam Germán. No, a Miriam Germán en lo local. Mi amor, lo que le hicieron a Robert Oppenheimer, para sacarlo, ¿tú entiendes? Y entonces, a partir de ahí, la quitarían, la removerían del cargo y le darían larga a esta acusación en lo que viene un nuevo fiscal. Porque si a ella la acusan, eso iría a ética, de ética a apelación, de apelación a la Suprema, y por ahí se le echa agua al vino para ver si llegamos a las elecciones del año que viene, porque para Trump todo es darle largas. ¿Cuáles son algunos de los problemitas? Que Mark Meadows, su otro cómplice junto con tu otro tío, tú tienes una pila de tíos allá. La familia mía es la más larga. Sí, no, en Moca se dan tremendos. Y mire que son muchos los delincuentes. No, pero señores, al aire así faltándole respeto a la gente. Pero Rudy Giuliani esto lo tiene mamacita. Mark Meadows está pidiendo, mira tu Uncle Rudy ahí. Mark Meadows, tú sabías, te tengo que hablar otra cosa de Rudy, porque es perverso hasta lo último. Pero eso es otro tema, para que hablemos de los Sacklers y el tema de Purdue Pharma. Mark Meadows está pidiendo que lo lleven a una jurisdicción especial federal, porque él era un oficial federal al momento que él estaba tratando de romper y dar un golpe de Estado para violar la ley en los Estados Unidos y mantener a Trump en el poder. Y eso se va a conocer el lunes. Y hay otro de los abogadillos del grupo que están acusados que quiere que su juicio sea rápido y sea separado del resto del grupito,
y la fiscal le dijo, sí, como no, yo estoy lista para el 3 de octubre que usted quiera. Y el juez dijo que sí, pero se entiende que eso no va a pasar realmente, que eso eso va a ser más largo y que real y efectivamente el primer caso para el cual él sería acusado y llevado a los tribunales es el tema de los documentos, que sería un juicio federal en Washington, D.C. en junio del año que viene. Imagínate tú, o sea, en medio de la convención republicana, Trump tendría que decir, no puedo ir a la convención porque tengo que irme, que me llevan preso. Bueno, tremendo espectáculo sin duda para la política internacional. Así es. Y que definitivamente hay voces a favor y en contra, quienes están aplaudiendo y celebrando evidentemente estas situaciones, por decirlo de alguna manera, en las que se encuentran Trump y parte de su equipo, un amplio equipo, pero también quienes dicen y cuestionan si esto no sería un escenario favorable para que Trump entonces pueda concitar las simpatías de los republicanos que entienden en su de manera fehaciente que realmente le están jugando sucio a Trump para poder inhabilitarlo. A pesar de que él es el favorito por mucho en el Partido Republicano, las encuestas, la última encuesta que salieron en esta semana, dicen que el 57% de los republicanos quieren otra figura. Bueno. Entonces, en definitiva, él no gana ni siquiera en su partido. Bueno, definitivamente es un tema que va a dar mucha opinión y muchos titulares durante el resto o el inicio de esta semana. Nosotros estaremos atentos para traerles más detalles en la próxima emisión. Pero mientras tanto, estamos el domingo, ya 27 de agosto, en la víspera del inicio de un nuevo año escolar, ya de manera amplia. Algunos colegios del sector privado pues tuvieron la oportunidad de hacerlo esta semana, que también se vio un poquito entorpecida, ¿no?, por la embestida de la tormenta Franklin, que dejó a muchas personas, bueno, pues con sus casas anegadas. Pero mientras tanto, en el plano educativo, de manera específica, ya este lunes inicia la jornada del periodo escolar 23-24. El llamado de parte del Ministerio de Educación es a que todo el mundo regrese a las aulas, de que hay espacios para todos, hay muchas cosas que se han puesto en marcha, ya se ha garantizado que los centros educativos tendrán los libros de textos, ya en la parte primaria han estado entregándoselo al final de esta semana en algunos centros educativos, los que no se han visto impactados obviamente por la embestida climática. De igual manera el famoso La Educación a 1000 con aquel bono de 1,000 pesos, pues también esta semana vimos que lo estuvieron entregando a través de transacciones por el Banco de Reservas. Los libros de la educación secundaria pues también estaban colgados en la página web del Ministerio de Educación. Algunos de los alumnos ya han estado recibiendo los uniformes, ¿no? Y bueno, se supone que iría viento en popa la educación, mientras que el propio presidente de la República hizo al final de la pasada semana pues un llamado a reforma educativa, que también tendríamos que ver cómo va a prosperar en las próximas semanas. ¿Y cómo ahora tú me vienes a hacer un llamado a reforma educativa, sí, cuando tú lo que estás en reelección? Se escriben igual con R, pero no estamos hablando de lo mismo. Mira, ¿qué te digo? Yo creo que en esta semana lo que quedó en evidencia, más la semana pasada, fue la triste realidad de nuestro sector hospitalario y de cómo todo el esfuerzo que ha hecho la nación dominicana de empujar y permitir que nuestros gobernantes inviertan en el sector salud, porque hay que recordar que el gobierno pasado se abocó a remodelar o construir 53 hospitales o 52 hospitales al mismo tiempo, todo de golpe, incluyendo entre ellos hospitales enormes como la Ciudad Sanitaria, que a pesar de haber sido inaugurada antes de salir del poder Diosnilo en el 2020, vemos como el propio doctor Puello tiene que decir la semana pasada, en medio de la crisis de los quemados de San Cristóbal, que la unidad de quemados de ese hospital está totalmente desprovista y no se ha concluido. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué es que este es un gobierno que no invierte? Porque ya sabemos que es un gobierno que no reforma, no hay ningún proyecto de ley nuevo sobre nada, pero tampoco invierte, tampoco gastamos en educación, tampoco gastamos en salud, tampoco gastamos en infraestructura. Vemos que al día de hoy, ya prácticamente en el mes de septiembre,
no se ha ejecutado el 50% del presupuesto de infraestructura, un presupuesto que de por sí es pírrico porque no llega al 3% del PIB. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a avanzar, señores? Bueno, definitivamente son muchos los temas que tenemos en el tapete. Tenemos que pasar al siguiente bloque, la conversación central de esta semana, no sin antes reconocer y aplaudir desde aquí, nosotros la Casa del Deporte Escolar, como lo es New Horizons, tenemos necesariamente que aplaudir la labor de Marilady Paulino, una vez más, oro mundial para esta muchachita, que sin duda lo está dejando todo en esta pista de atletismo alrededor del mundo. El mundial ella no lo había ganado. No lo había ganado, o sea, ella 2 plata, pero en este caso se une a nuestro velocista Félix Sánchez, ¿verdad? Son las 2 únicas piezas, las únicas glorias que tienen el oro. ¿Qué nombrarán por Marilady? Porque ya el Centro Olímpico no le caben más nombres. No le cabe más. Es como el aeropuerto, ¿tú entiendes? Ahorita le dirán Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, Marilady Paulino. Bueno, señores, tenemos que seguir celebrando. Hacemos este corte publicitario y retornamos con la conversación. Ayer, usted sabe que tenemos unos nombres a muchachita. Fernando Abreu está con nosotros. No se pierda este debate intenso de esta semana. Prometemos regresar en breve. ¿Sabías que en New Horizons la escolaridad de tus hijos está asegurada? Con la póliza de seguro de vida y de incapacidad junto a la Colonial de Seguros, ante la pérdida o la incapacidad de uno de los padres o del responsable económico de la colegiatura, el alumno puede tener garantizado su futuro escolar en New Horizons. Es un beneficio libre de costo en la matrícula anual, con un monto de cobertura de hasta $65,000. Puedes acogerte al plan de cobertura al momento de reinscribir a tus hijos. Obtén más detalles en la oficina de registro o haz clic en el banner que se encuentra en nuestra página web. Garantiza el futuro de tus hijos. Sé parte de la familia New Horizons. New Horizons Bookshop se reinventa y ahora somos Shop at New Horizons. Estamos más cerca de ti. A un clic de distancia tienes a tu disposición variedad de artículos escolares, deportivos, literaturas en inglés y español, tecnología, hogar, artículos personalizados y mucho más con entregas a todas partes del país. Descubre todo lo nuevo que tenemos en nuestra página web www.shopat.newhorizons.com o visítanos en nuestras tiendas en Santo Domingo y Santiago. Síguenos en nuestras redes sociales. Shop at New Horizons. Releasing the passion to the sky. Shine a little light, try to be bright. Let's start a better and a new life. Amigos, continuamos acá en New Horizons Review y estamos en este bloque conversando con un joven inquieto que ha llegado hasta nuestros estudios un poco a revolucionar las ideas en este debate que cada semana tenemos justamente poniendo sobre la mesa todas las opiniones que en torno a el pueblo dominicano en el plano internacional, siempre desde una perspectiva educativa, pues nosotros servimos para todos ustedes. Una única vía es la opción que ellos presentan y Fernando Abreu está con nosotros para hablar de economía, un poco de política, de sociología, ¿por qué no, verdad? De derecho. De derecho político y económico, ¿verdad? Porque en este caso, Fernando, pues ha hablado también un poco de eso. Fernando, agradecemos que tú hayas tomado estos minutos para conversar con nosotros y con la audiencia de New Horizons Review. Claro, para mí es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, justamente empezar por el inicio. ¿Quién es Fernando Abreu? Defínenos única vía. Antes de empezar esta conversación te decía, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde surge esta iniciativa y quiénes te acompañan? Bueno, Fernando Abreu es un joven que está muy apasionado por las ideas de la verdad, de cómo llegar a la verdad de las cosas. Por eso ha profundizado mucho en epistemología, que es el estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad de las cosas, mediante la evidencia empírica, lógica científica, límite del conocimiento y filosofía del lenguaje. Y en ese proceso nos hemos insertado prácticamente en todas las ciencias, a estudiar todas las ciencias,
de sociología, historia, economía, derecho, filosofía, moral, ética, la propia epistemología, un poco de psicología también, etcétera, etcétera, para saber cuáles son las ideas que funcionan y cómo arreglar los problemas de la nación. Y por eso fundamos el Think Tank Única Vía, que es literalmente lo que hace un think tank, promover las ideas y las políticas públicas para resolver todos los problemas de la nación: desempleo, pobreza, medio ambiente, salud, educación, etcétera, etcétera, delincuencia, etcétera, etcétera. Y por esta razón también fundamos un partido que se llama Patria Libre para llevar esto y convertir esto de la batalla cultural a una realidad electoral y poder implementar esas ideas que nosotros promovemos. Amplio esto que has definido en muy poquitos minutos. Bueno, hay poco tiempo, hay que ser eficiente. Fernando, correcto. De las ideas tenemos que pasar eventualmente a la praxis, ¿no? Y tú has definido un vehículo para pasar a la ejecución de tus ideas, de tus principios y de los grupos que te acompañan o las personas que te acompañan. Entendemos que tú eres una de las figuras líderes de dicho grupo. El presidente, correcto. Correcto. Entonces, has definido que el mecanismo para hacerlo, así como lo definió Hitler en Mein Kampf, era a través de las elecciones. Que luego de fallido el push del 23, me siento a escribo un libro rebelde, un libro donde defino claramente cuáles van a ser mis acciones a tomar, y 5 años más tarde pues me presento nuevamente a las elecciones en el 28, y ya en el 33 presido el Reichstag. Muy bonita muy bonita analogía. La analogía con la que te no tiene que ver con no quiero decir que tú tengas ideas ni tan rebeldes, ni tan trascendentalmente, digamos, revolucionarias, pero ciertamente que has ya entendido que luego de estudiar ciencias sociales a plenitud, y filosofía, moral, ética, epistemología, pues llegas a la conclusión de que el vehículo a utilizar es por la vía, en una sociedad democrática y republicana, es a través de las elecciones. Sí. Solamente una aclaración, esa estrategia es una estrategia lógica. No la definiste tú. Es una estrategia lógica, sí, que no es exclusiva a Hitler. O sea, mucha gente que son buenas usó esa misma estrategia, no tiene que ver con la ideología. Así por ejemplo, los fundadores de Estados Unidos, muchísimos buenos políticos que ha habido en la historia, muchos padres de la patria. De hecho, incluso Duarte utilizó muchas estrategias similares, como iniciar en la cultura primero, etcétera, etcétera. Y aparte que nuestra ideología es totalmente lo contrario a Hitler, tanto en lo económico como en lo social. Totalmente lo contrario a Hitler, y condenamos tanto la lucha de clase de raza que hizo Hitler, condenamos todas las políticas públicas económicas que hizo Hitler, como tomar el control indirecto y directo, de hecho, de todas las empresas privadas mediante su figura del Diktatorführer por decreto, en el cual un funcionario público controlaba todo aspecto de la empresa, como quería el manifiesto comunista, y muchas otras políticas, y obviamente el genocidio que hizo es algo atroz que nosotros, como derecha, valora la vida humana y defiende la vida, la libertad y la propiedad privada es la esencia de la derecha en el mundo entero. Quería aclarar eso. Solamente utilicé el ejemplo de Hitler, no desde el punto de vista conceptual, sino te pude haber usado, por ejemplo, el ejemplo de Chávez, que también hizo lo mismo. Que en el año 90, no estoy hablando de la ideología, estoy hablando del mecanismo. Olvídate de la ideología la vamos a ver ahora. Sí. No te mencionaba padres de la patria, a Jefferson, Hamilton o a Duarte, porque un padre de la patria está fundando la estructura bajo la cual el resto del mundo va a caminar. Aquí estamos hablando ya de naciones que están maduras, que están funcionando. Thatcher, un ejemplo que no es padre de la patria, que sí hizo algo similar, porque de hecho se fundamentó en las ideas en el libro de Hayek, de forma muy precisa. Con Hayek, sí. Y le dijo al Partido Conservador en ese momento que se volvieron neoconservadores, es decir, que se volvían moderados de centro derecha, casi tirando a centro izquierda, por la política que hacían, que ella regresó al partido a sus principios y dijo con el libro de Hayek en la mesa, "This is what we believe in now". Entonces, es un ejemplo de similar. Es un ejemplo más similar a tu línea de pensamiento. Sí, porque me ponía más Chávez y a Hitler como que... No es una buena... Ok, entonces es correcto, porque tus ideas son más conservadoras, son más de derecha. Exacto, el libertarismo conservador. Libertarismo conservador, sí. Ok.
Tenemos un candidato ahora mismo que tú lo promueves bastante, que es el argentino, ¿no? Milei, correcto. Milei, que está ahora mismo liderando las encuestas para las elecciones Correcto. de octubre, aunque no se sabe lo que va a pasar allí. Creo que me atrevo a predecir que va a ganar. Es posible. Ahora mismo tiene el carril de adentro, pero la situación argentina es muy particular y bueno, no sabemos Sí, claro. lo que va a pasar. El keynesianismo prácticamente ha matado a ese pueblo. Yo creo que es más el populismo de tu gran amigo Perón, pero ni modo. En dado caso... Amigo de forma sarcástica, yo espero, porque... Amigo de forma sarcástica, yo espero, porque... Bueno, no, fíjate. Porque Perón, al final, Perón era totalmente contrario a nosotros en toda la política. Correcto, pero probablemente has leído mucho de él Sí. precisamente para saber cómo atacarlo. Entonces sigue siendo tu amigo, porque has dedicado O sea mucho, que los enemigos mucho son mis tiempo ahí. amigos en Claro, Sudamérica. tus enemigos Eso ideológicos, tus enemigos ideológicos son los que duermen al lado de tu almohada, por tanto son tus Bueno, pero amigos. es una interpretación muy sui generis de amistad. Pero Créeme que la vas a tomar y vas a evaluarla de ahora en adelante, porque tú no vas a dormir con una persona que consideres tu enemigo. Entonces, esas son estrategias que utilizaba, por ejemplo, Maquiavelo, en las 48 leyes de poder. de poder. Ahora, aunque esas estrategias pueden funcionar a corto plazo, a mí no me gusta meterme en esas estrategias de manipulación a corto plazo, porque nosotros somos muy basados en ética. Y cuando digo ética, no me refiero a una religión específica, sino ética. No, la ética y la religión son sí, cosas exacto, diferentes. exacto, que es la diferencia también de ética y moral. Claro. Ahí depende de qué moral, si la moral cristiana, la moral judía, Sí. etcétera, etcétera. Sino ya como filosofía ética en sí, que no se basa en eso específicamente. Y por esa razón nosotros, aunque eso puede funcionar, primero, por ética no lo hacemos, y segundo, como quiera no funciona a largo plazo. Puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo, quien engaña a las masas termina, al menos que se vuelva dictador, y eso es totalmente contrario a nosotros, Claro. pero quien engaña a la masa termina pagándolo. Entonces, en definitiva, interesante tu análisis, porque si te vas a sostener sobre principios conservadores, pero principios conservadores que puedan permanecer en el mediano y en el largo plazo, tienen que ser conservadores centristas, no pueden ser conservadores de extremo. Tienen que definir, Porque tienen que tal y entrar como, tienen que tal y entrar a como esa tú definición. dijiste, conservador de extremo no se sostienen, ¿correcto? Sí, hay un problema con la palabra extrema, porque para un izquierdista una palabra extrema pues tal vez significa algo que no sea realmente extremo, depende de quién lo está viendo, pero conservador autoritario es una palabra mejor dicho, autoritario sí que no. Okay. Conservador autoritario, ahora extremo. Pero de extremo sí. No, es que extremo no, pero lo que pasa es que lo que los izquierdistas le llaman extremo, hoy en día viene siendo, por ejemplo, que un hombre no quiera decir el pronombre a otro hombre que se autopercibe como mujer, cuando genéticamente cada célula de su cuerpo es de otro sexo. No, Entonces, pero es que eso no es tienes- una posición tú que no hoy tienes- tú es no una tienes- posición que consideran extremo conservador. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el uso de la palabra y más que la izquierda Por ha eso hecho te un digo, neolenguaje. entonces, por eso yo lo defino, es mejor decir autoritario. Ok. Una parte del conservadurismo Es autoritario. no es que sea autoritaria la que condenamos, es la que se vuelve autoritaria. Ok. Eso sí. O sea que podemos aceptar. Por ejemplo, que- una teocracia musulmana, Perfecto. totalmente en contra de eso, por ejemplo. Bien. Entonces sabemos que tenemos autoritarismo en ambos péndulos, ¿verdad? Mucho a la izquierda y mucho a la derecha. Y de por hecho, el tanto, autoritarismo de... Si te vas a mantener en ejecutorias que se van a preservar en el tiempo, debes de buscar más hacia el centro. pero Centro no, derecha pero no por o centro. centro izquierda. Esa es no tiene que ver con centro. No tiene que ver con que centro. no tiene que ver con centro. ¿Cómo duro si no es del centro? No, porque el espectro no tiene Vamos que a ver... asumir entonces que vamos a durar el por espectro- el éxito. El espectro no Vamos a tiene que ver asumir con... que lo que nos va a hacer durar va a ser el éxito. A ver, el espectro es libertario autoritario, no tiene que ver con centro mediano, Libertario, extremo. autoritario, en Sí. la derecha. Sí, entonces uno puede ser culturalmente conservador o progresista. Correcto. Y o autoritario en ambos o libertario. Por eso, Sí. ¿cuál fue la definición que dije al principio? Libertario conservador, es decir, que soy un culturalmente conservador, pero que respeta totalmente las libertades. Esa es la forma de ser. Pero se puede dar un conservador que sea totalmente autoritario. Pero si tú eres por ejemplo, culturalmente- Pinochet, Si tú eres es un culturalmente, era un conservador autoritario que nosotros no si estamos tú de eres acuerdo con él. culturalmente conservador, Sí, que es la pero- actitud, ok, es la los valores actitud. que tú promueves, lo que, correcto, pero respetas las libertades. de exacto. todo. Libertades naturales, correcto. Que no Ah, se pueden, natural, ahora que le no se agregamos puede, natural. no, porque la izquierda hace neolenguaje en todo. Entonces toma las libertades, le llama libertad a lo que ellos denominan libertad positiva, que no es libertad, que es
una toma de poder. Fernando, parecería Como que- forzar a uno para dárselo a otro. Parecería que estamos en un juego de palabras. Sí. Es que la izquierda ha hecho todo con la ese- izquierda, Es que con la derecha, que el centro izquierda, que el centro derecha. Sus ejercicios epistemológicos Y- ahí lo llevan. No, definitivamente. Bien. Ha hecho Es que realmente no puede caer en un trampas. ejercicio profundo. Pero parecería que uno puede caerse un poco en la trampa y no entenderlo. Es La que gente lo han nos hecho a está- propósito y por eso hay que educar mucho. porque O la gente no- precisamente. Entonces, la naturaleza de este espacio es educar. Todo Claro. eso, rimbombante quizás, si se quiere, que tú has mencionado. Claro. La ¿Cómo- onomatopeya de todo tu discurso. ¿Cómo nosotros la llevamos en la práctica, y la que el que operativizamos? nos está mirando dice, Sencillo. mira, toda ese plan que tú mencionaste, que prácticamente toca todos los ejes sociales, que para nadie pudiera ser un secreto, la tormenta de estos 2 días anteriores, de martes y miércoles en esta semana, nos lo desnudaron, ¿no? Con muchísimas situaciones. Mira, sí, eso está ahí al ojo público, pero realmente, ¿cuál es el análisis detrás de eso? Para que la gente diga, mira, déjame yo sentarme a escuchar a este muchacho Claro. y no marearme en el intento. Claro. Por el tipo de conversación se ha llevado así, como hay muchas trampas lingüísticas, por eso se ha llevado así, pero a mí me gusta ser muy llano, para ir a su pregunta de cómo llevar a la práctica nuestras ideas, por eso nosotros publicamos nuestro ideario, que dicen política por política, nuestra política de cada uno de los temas para resolver los problemas de la nación. Por ejemplo, uno de nuestras principales, porque entendemos que tiene un significado transversal, es decir, que incide casi en todo otro aspecto, es la significativa reducción de impuestos que nosotros proponemos, varios impuestos, y ahí pueden ver el plan. Tú defines 2.500 tasas impositivas que existen en el país. Sí, y Que de hecho, ustedes documentaron sí, y nadie había hecho ese ejercicio. en única vía. Y nadie había hecho ese ejercicio. Estaban regadas por todos lados. Nosotros tomamos tributo por tributo y es una locura la cantidad de tributos que hay en la República Ya analizar Dominicana. este punto es definitivamente importante. Claro, entonces por eso... Supongo que va desde lo arancelario, ahí hay todo. consulares, tasas tributarias, contribuciones. laborales, Sí. para cada uno todo de lo los que define, sectores. todo ¿no? lo que define el código tributario como tributos y el derecho tributario como tributos. Solamente en el Código Tributario. No. Estoy hablando de tributos, del significado de tributos. El significado, ok, que ya. incluye impuestos, contribuciones, aranceles y Comisiones y arbitrios, arbitrios. que son Municipales. los impuestos municipales, correcto. Bueno, pero entonces ya ahí pudiesen ser más de 2.500 porque depende en el municipio en que te encuentres. Bueno, la metodología que se usó era eliminar las que eran comunes. Entonces solamente se agregaban. Una sola vez si era algo sí, diferente. si era algo diferente, correcto. Ok, si era algo distinto. Entonces, de esos 2.500 tributos, obviamente, no hay que ser un experto para decir, caramba, si pudiésemos simplificar las cosas, Claro. sería infinitamente más fácil hacer negocio, que tú hablas mucho del doing Claro. business en República Correcto. Dominicana, y si podemos Correcto, hacer... lo tenemos en el 115, una locura. Sí. Correcto. Si podemos hacer negocio en República Dominicana, promovemos la inversión, promovemos Correcto. el empleo, la generación de empleo Correcto. o de trabajo. A mí me gusta Correcto. más la palabra trabajo que empleo, porque Correcto. empleo me suena vago, trabajo me suena a que estoy realizando una labor que tiene cierta productividad detrás de ella. Entonces, la palabra empleo es complicada aquí en el país, lamentablemente. Employment es en general lo que debo de utilizar, pero la traducción epistemológica criolla casi siempre se va al empleo público. Pero Correcto. indudablemente, si simplificamos el código tributario, Correcto. simplificamos los pasos que tiene que dar una empresa, primero para ser creada y luego para el compliance, para poder sostenerse en el tiempo, pues tú estás facilitando la inversión privada, sea inversión local o sea inversión extranjera, y por vía de consecuencia vas a mejorar el Producto Interno Bruto, la demanda agregada y la producción nacional. Ahora bien, 2 puntos fundamentales. ¿Cuáles tributos de esos 2.500 y en qué plazo de tiempo tú entiendes debemos de ir reduciendo, eliminando o reclasificando? Los arbitrios, que son una gran parte, no se pueden tocar porque ya es municipal, es decir, cada municipio. Obviamente nuestros candidatos municipales sí, pero serían de forma independiente. ¿Cómo Pero- así que no se pueden tocar? No, porque la dificultad de tocarlo o no, quizás no entendiste mi pregunta, perdóname. La dificultad de tocarlo no es el punto ahora mismo, sino lo que me interesaría saber es desde tu punto de vista, de esos 2.500 Sí. impuestos,
Si yo te dijera, mira, Fernando, mencióname 10 Le que voy a para matar. ti son los 10 más onerosos y que más destruyen Claro. el potencial de inversión privada. Claro, bien. El impuesto sobre la renta, vámonos por parte. El impuesto sobre la renta de personas físicas, que actualmente es un 27. 0. Ah, bueno, 0, 15, 20. 0, 15, 20, 25. Después de eso se le agrega las contribuciones que pagan los empleados y los asalariados, que es un impuesto diferente, pero se agrega Seguro al final. familiar de salud y Sí, TCS. todo eso. El clase media termina contribuyendo una mala palabra, extrayendo la fuerza, porque no es voluntario, más de un 31% gracias a eso, y nosotros lo reducimos a un 15% flat y solamente dejamos exentos por la teoría de la ética de la emergencia, que es una teoría de derecha también, a los que actualmente tributan por debajo del 15, o sea, a los que tributan cero actualmente. A partir de todos los que tributan, es decir, a partir de todos los que ganen más de 33,000 pesos mensuales actualmente. Entonces, pero tú partiste en tu teoría de derecha Ujú. de que 33,000 pesos era el número razonable. No, se está simplemente se usa la misma escala, por practicidad, la misma escala que existe. Entonces, Ok. sí. Entonces tú dirías, ok, de ahí en adelante De ahí es en un flat adelante, tax. el flat tax de 15% para todo Ok. el mundo. En la... Eso está demostrado que es regresivo, pero sigue. Sí, pero a ver, eso de regresivo y progresivo, eso, Eso- es un tema que vamos a discutir ahorita. Bien. Pero eso no incide, de hecho, en la gran prosperidad de un país, porque los nórdicos, de hecho, si uno mira la estructura legal, No son me hable muy de, regresivos. no me hable de los nórdicos, son los más porque regresivos. los nórdicos tienen un potencial de recursos naturales que nosotros no tenemos. Vamos a volver O sea, a... olvídate de eso. Vamos a hablar de eso, podemos hablar de eso ahorita, vamos a Ajá. volver, porque me hicieron la Pero pregunta. Forbes propuso Claro. eso hace 30 años y se lo desmontaron por regresivo. Pero Entonces, sigue. vamos a seguir. El otro impuesto sobre la renta... Para la persona, perdón, porque Ana tiene razón ahorita cuando decía que de pronto nos estamos volviendo muy teóricos y la gente Sí. no nos entiende. Para los que nos están escuchando y viendo, los impuestos típicamente tienen tres formas, estructuras. Las estructuras impositivas en un país tienen tres formas de clasificarse. Tú la puedes clasificar como progresivo, como proporcionales o como regresivos. El impuesto regresivo es un impuesto que ataca más al pobre que al rico. Por ejemplo, el ITEVIS, los impuestos al consumo, son impuestos regresivos. ¿Por qué? Porque la persona que gana 200,000 pesos mensuales va a consumir 50,000 pesos mensuales. O sea que está consumiendo el 25% de su sueldo. Y si de ese 50,000 pesos paga el 18%, solamente está pagando el 18% sobre el 25% de su ingreso. Mientras que el que gana 50,000 pesos va a gastar al mes 40,000 pesos, entonces está pagando el 80%, el ITEVIS sobre el 80% de su ingreso. Eso es un impuesto regresivo. Un impuesto progresivo es un impuesto que ataca más al rico que al pobre, que defiende más al rico que al pobre. Típicamente esos impuestos, tú tienes una tasa impositiva bajita para los ingresos bajos y más alta para los ingresos altos, y típicamente en ese tipo de esquema tú tienes un gasto social mayor que se orienta a las clases bajas, la clase media baja y la clase media media. Es decir, que el que gana 200,000 pesos no recibe bono gas, bono luz y todas estas otras cosas, sino que lo que lo reciben son los de más abajo. Esos impuestos tienden a ser progresivos y los proporcionales es sencillamente un flat tax, que es lo que estamos diciendo aquí. 10% para todo el mundo, no importa lo que tú ganes y lo que tú pagues, pero si es sobre los ingresos, eso se torna regresivo. Y si es sobre el consumo, también se torna regresivo. Sigue, Fernando. Sí, aunque hay algunas problemáticas con las definiciones de progresivo, de regresivo, etcétera. Al final lo importante... Como en todo hay Sí, problemas en la vida, pero no te preocupes. Al final lo importante es la igualdad ante la ley, por eso nosotros creemos mucho en la igualdad ante la ley. Nos parece una locura la progresividad de quitarle mayores ingresos al que más gana, no solamente porque es una desigualdad ante la ley, y la ley no está tratando de la misma forma a personas, sino también porque es una supresión a la movilidad social, porque mientras más tú ganas y más tú quieras superarte, el Estado más te lleva hacia abajo, más te reprime. Entonces, y de hecho los países que... Entonces tú estás viendo el impuesto como una represión y no estás viendo el impuesto como una contribución al sostenimiento del Estado. O sea, tú ves el Estado
y el impuesto que el Estado pone como una represión, incluso gesticulaste de manera activa, una represión. Correcto. Y no hay, cuando yo te reprimo, yo no te permito movilidad. Correcto. Cuando yo te reprimo, yo no te permito creatividad. Y cuando yo te reprimo, yo no te estoy defendiendo en absoluto. Parecería que el Estado no le provee a la sociedad de nada, solamente de represión. El Estado puede proveer a la sociedad para simplemente dependencia, es decir, para mantener a las personas que están en situación de una alta pobreza y en una situación crítica, lo cual la derecha utiliza la terminología de la ética de la emergencia, y por esa razón nosotros no eliminamos, por ejemplo, el derecho a la educación, los subsidios sociales, los subsidios de alimentación. ¿Y cómo lo hago sin represión? Etcétera, etcétera. ¿Cómo llego a ellos sin represión? No, por eso estoy explicando, para terminar el punto. Todos esos subsidios y todo ese gasto público social, y por eso nosotros no tocamos el gasto social, sino el gasto político. No tocamos el gasto social, sino el gasto político. Sí, es decir, el gasto político es que todo lo que excede, la sobreabundancia de los compañeritos en las nóminas. Sí, y varias cosas más. Lo que excede el rol del Estado en cuanto a esa función por ética de emergencia, porque tampoco no se puede dejar a la gente morir, ¿verdad? No se puede, cuando la gente está en una situación. O sea, que yo solamente educo por emergencia. Solamente brindo salud por emergencia. A los que están en una situación. Solamente protejo al país por emergencia. Correcto, sí. Solamente construyo carreteras, puentes, presas por emergencia. Es decir, cuando está fuera de emergencia no construyo nada de eso. El sector privado es mucho más eficiente fuera de emergencia. ¿Y cómo se, pero escúchame, el sector privado, para poder construir una carretera, ¿quién la va a financiar? Hay otros sistemas. ¿Con fondos de pensiones? Vamos para allá ahora, porque estamos tomando muchas preguntas al mismo tiempo. Hay que dejar primero responder la primera. Usted me dice la pregunta de entonces salen los impuestos. Sí. Esa justificación de la ética de emergencia justifica un nivel de impuestos que cubra eso. Lo que no justifica... La emergencia, que tú hablas de emergencia. Correcto. La emergencia estamos hablando de seguridad, justicia, educación, salud y 2 o 3 cosas más. Y eso es emergencia. Eso justifica... para las personas que están en pobreza extrema, sí, es un estado de necesidad. O sea, el que no esté en pobreza extrema no debe de educarse en el sistema público. El que esté en clase media alta hacia arriba, el que no tenga una situación de emergencia. Emergencia es solamente clase baja. Correcto, o sea, la clase, para nosotros es clase, a ver, porque te haciendo muchas preguntas una sobre otra y no me dejas responder, entonces tengo que aclarar mucho. Porque si me dejas responder, yo respondo. Lo que pasa es que, pero ya que hizo esa última pregunta, sí, no, pero porque uno tiene que terminar la idea, si no, se tranca porque son demasiadas cosas. Entonces, lo que estaba diciendo, para nosotros la clasificación es, y no para nosotros, sino como se clasifica en la República Dominicana en cuanto a clase, es la pobre, la que se le llama vulnerable, que usted lo ha escuchado, que es una gran parte, que es una especie de como una baja clase media o una clase pobre alta, para que la gente más o menos entienda. Esos dos, lo que nosotros consideramos que están en estado de necesidad, en términos prácticos. A partir de ahí, es decir, la clase media correcta y la alta es mucho más eficiente el sector privado y ya lo están pagando en el sector privado. No están usando los servicios públicos. Por ende, por práctica y por inteligencia, es mejor que permanezcan así. Y así también se puede reducir mucho más drásticamente los impuestos. Y por eso le dije al principio que lo fundamental y lo que justifica, ya para responder la pregunta, ese gasto social para la ética de la emergencia es esos impuestos bajos que cubren eso. A partir de ahí, a un nivel impositivo más grande, para cubrir más Estado, no se justifica en nuestro caso. Me causa mucha curiosidad tu definición, porque... no viene de mí, yo te puedo explicar de dónde viene. No, yo me imagino. Hay muchos autores. Ok, pero quiero decir tu definición para el caso dominicano. Ahí me la aceptas. Okay. O tu interpretación de tu marco conceptual teórico para el caso dominicano. Y lo defines como emergencia. Porque razón, por cierto, por la cual no se nos puede decir extremos, como algunos en la izquierda dicen. Porque nosotros ni siquiera tocamos el gasto social, que extremo ni extremo. Nosotros lo que estamos tocando es el gasto político. Entonces, me causa curiosidad porque tú al principio te definiste, pero vamos a hacer una pausa después de este comentario para volver de nuevo, para que nuestros oyentes y los que nos están viendo
vayan y tomen un vasito de agua y vuelvan como Fernando. Porque tú te definiste, cuando arranqué poniéndote algunos ejemplos de gente que había hecho una praxis teórica para luego pasar al proceso democrático, te montaste en el tren del thatcherismo y de von Hayek a partir del thatcherismo. Y Inglaterra es un vivo ejemplo de donde las clases pudientes y las no pudientes acceden a un sistema de educación pública, tanto preuniversitaria como universitaria. Thatcher lo criticó acceden, no, lo puede haber criticado, sí, pero no lo cambió. Acceden a un sistema de salud público, tanto los ricos como los medianos, como los pobres. Acceden a un sistema de transporte masivo, público, por eso se le ha hecho difícil. Subsidiado, y tienen un mercado laboral muy liberal, contrario al continente, pero los servicios son públicos. Volvemos unos segunditos, señores, con Fernando Abreu. ¿Sabías que en New Horizons la escolaridad de tus hijos está asegurada? Con la póliza de seguro de vida y de incapacidad junto a la Colonial de Seguros, ante la pérdida o la incapacidad de uno de los padres o del responsable económico de la colegiatura, el alumno puede tener garantizado su futuro escolar en New Horizons. Es un beneficio libre de costo en la matrícula anual, con un monto de cobertura de hasta $65,000. Puedes acogerte al plan de cobertura al momento de reinscribir a tus hijos. Obtén más detalles en la oficina de registro o haz clic en el banner que se encuentra en nuestra página web. Garantiza el futuro de tus hijos. Sé parte de la familia New Horizons. New Horizons Bookshop se reinventa y ahora somos Shop at New Horizons. Estamos más cerca de ti. A un clic de distancia tienes a tu disposición variedad de artículos escolares, deportivos, literaturas en inglés y español, tecnología, hogar, artículos personalizados y mucho más con entregas a todas partes del país. Descubre todo lo nuevo que tenemos en nuestra página web www.shop@newhorizons.com o visítanos en nuestras tiendas en Santo Domingo y Santiago. Síguenos en nuestras redes sociales. Shop at New Horizons. Releasing the passion to the sky. Shine a little light, try to be bright. Let's start a better than a new life. Bien, amigos, antes de la pausa, el planteamiento, Fernando, te lo dejaron ahí con esa papa caliente, se quiere decir, ¿no? Conforme a la respuesta tuya, al planteamiento tuyo, ¿no? Sobre el tema del sector privado y los subsidios y una sociedad subsidiada por el Estado, de emergencia. Tu respuesta, casi un debate esto, me siento en un debate político. El hecho de que Thatcher no pudo hacer todo lo que quería, no significa que no estaba equivocado. No significa que estaba equivocado originalmente, ni significa que no pensaba en eso. Una cuestión de tiempo y también que no controla todo el Parlamento inglés. Obviamente no podía hacer todo, pero ella sí redujo en varios años más de un 6% de gasto público, lo cual es notable. Y mucho más si nosotros lo convertimos en cuanto a relación al PIB, sería mucho más todavía, porque cuando el PIB crece, la relación se vuelve más fuerte. En ese caso, uno de los problemas que ha tenido algunos países de Europa es este tema de por tener ese gasto social tan grande, no le ha permitido, en algunos casos, algunos sí lo han hecho, poder bajar los impuestos tantos, por lo menos según la ideología acorde de ellos, y por eso Europa ha tenido un estancamiento en muchos sitios, depende del país, en desempleo y en crecimiento. De hecho, de una forma promediada, Europa es uno de los continentes que menos crece precisamente por eso. No es que menos crece porque sus economías ya son maduras. Tiene que ver un poco con eso. Tienen un problema poblacional. He dicho que tiene que ver un poco con eso. O sea, es que tú partes del principio, y volvemos otra vez al mismo argumento anterior,
de que el Estado no se debe de sostener. Ahora le voy a decir por qué sí. ¿Cuál es la economía más fuerte de Europa? ¿Cuál es la economía más fuerte de Europa? No, porque me está cambiando el tema. Yo tengo que responder el argumento que usted va a decir. Usted me pone otro argumento, no llegamos a ningún lado. No, yo no te he cambiado usted nada. dijo el argumento que es porque ya han crecido demasiado, su población está estancada, etcétera, etcétera. Pero podemos tomar ejemplos de países europeos que sí han reducido impuestos y que le va mucho mejor en sus indicadores, como por ejemplo el tema de Suiza. Suiza es uno de los países con los menores impuestos y un gasto público mucho más bajo que el resto de Europa. Irlanda es otro que la creció muchísimo de que hizo sus reformas liberales. Entonces sí tiene que ver con la cantidad de impuestos. No tiene que ver con... Irlanda no es un buen ejemplo después de la crisis financiera. Es bueno que tú... No, pero si usted ve I would tread lightly with Ireland. Pero usted ha visto los indicadores de inversión de Irlanda y de pobreza. Sí, ¿Ha bajado o ha subido? No, le fue muy bien hasta la crisis de 2007-2008. Pero te digo que esa crisis de 2007-2008 afectó a todo el mundo. No, pero afectó mucho más a países que tenían un problema de déficit fiscal masivo por haber reducido tanto los impuestos, que es el caso de Irlanda. Pero vámonos, vámonos a la República Dominicana. Sí. ¿Qué entiendes tú que debe de cambiar aquí? Que finalmente ahí es que donde nos quedamos, los 10, o sencillamente, por ejemplo, ustedes tenían un planteamiento como think tank en el año 2019 para el 2020-24. Sí, correcto. Hemos visto un gobierno dominicano de un nuevo presidente que, dicho sea de paso, ahora se quiere sacrificar, tú viste, tiene un sacrificio personal que debe de hacer independientemente de su familia, para poder que nosotros logremos seguir por la ruta del cambio. Y ese gobierno, a pesar de tener todo el liderazgo congresual y municipal, no promovió ningún tipo de reforma sustantiva, incluyendo obviamente la reforma tributaria, sino que por el contrario no hizo nada. La última reforma tributaria que nosotros tuvimos, que fue excesivamente regresiva, fue la del año 2012, cuando Danilo encontró una maleta llena de facturas. Factura que ahora parece que él y Leonel se quieren con Miguelito juntarse y verla y contrastarlas, a ver cuál fue que tenía más o menos. Es peor que eso todavía. Es peor que eso. Sí, porque no solamente no hicieron nada, sino que ya han anunciado que quieren empeorarlo. ¿Cómo? Jochi Vicente ha salido a anunciar que hay que subir los impuestos. Hay que subir los impuestos. Próximamente, lo cual es una locura. Estamos hablando de un país que a las empresas se le quitan literalmente la mitad de todo lo que ganan, que es el total de impuestos y contribuciones. Luego se dan la vuelta y te topan enfrente con un ITEVI de 18, un impuesto selectivo en consumo, impuestos sobre el activo, impuestos de transferencia de propiedad, IPI también, impuestos sobre la transferencia bancaria y cheque, etcétera, etcétera, la de nunca terminar, y los 2.400 tributos que le dije, que lo cual es una locura, y quieren más. Quieren más para poder tener más compañeritos, más presupuesto y más todas estas cuestiones del gasto político que le estaba hablando. Y claro que quieren más. Y se comienzan a comparar con los europeos para justificar, para tener más gasto, cuando aquí ningún servicio sirve y absolutamente ningún tema nacional está resuelto. O le pregunto a ustedes, ¿hay algún tema nacional? Y no solamente este gobierno, los del PLD y también los de la Fuerza del Pueblo también. Todos son una La Fuerza del Pueblo no existía. Bueno, Leonel Era ver Leonel vestido de morado. Eso mismo, pero me entiendo Ahora lo que se puso el liderazgo de la Fuerza del Pueblo. Una camisita amén, color que también aguacate. subió los impuestos 2 veces. Claro. Igual Danilo también, en la reforma del 2013. Son todos iguales y por eso nosotros nos presentamos, porque son todos la misma vaina. Y iba a decir una palabra más fuerte, pero como estamos en televisión, no se puede. No se puede. Estamos en el sector educación. Claro. Tú entonces quieres empezar a empujar un cambio en eso a partir de una diputación. No solamente Tú estás claro que el ejercicio político implica Claro. que si tú eres diputado, sin mayoría nada de tus reformas van a cambiar. Correcto. Salvo que vas a tener una tribuna donde eventualmente te van a dar 5 minutos. Correcto, estamos conscientes de eso, Bien. pero no solamente es mi diputación, sino que estamos presentando. Hay cosas escondidas. No, nada escondido. Es que nosotros estamos llevando 15 candidatos en todo el territorio ¿A diputados nacional. todos? A diputados y algunos municipales, o sea, de diputados. ¿Cuáles son los candidatos a diputados? Si Bueno, podemos conocerlos. No lo hemos anunciado en las redes socialmente todavía. Lo vamos Pues entonces no te lo digo. No lo digo. Lo vamos a anunciar próximamente. Yo pensaba que iba a tener una primicia. Sí. ¿Tú ves? Fernando no me complació. Pero, Sí tengo la tuya. pero con relación al... Exacto, la mía se la tiene. Entonces, pero con ven relación acá. a hay un favoritismo y una particularidad que tú no la quieres en el Estado, porque sé la tuya, pero no sé la de tus compañeros.
Es una estrategia de ellos, una decisión de ellos. Cada quien es libre de decir su De no quieren decirlo. No, que no se están preparando. Ya yo estoy todavía preparado hace no se han- tiempo. no se han tirado al ruedo eso no tiene que ver con formalmente, de favoritismo. manera pública. Exacto. Y- Ahora van a comenzar. Pero con lo que usted dice de que es correcto, que un solo diputado no puede cambiar la nación, no puede cambiar las leyes, eso es correcto, se necesita más fuerza, etcétera. Pero hay que comenzar en algún sitio. Y otra cosa que vamos a hacer en el Congreso, no solamente comenzar para crecer y eventualmente en el futuro sí ser una mayoría, pero otra cosa que vamos a exponer las ridiculeces y la misma corrupción. El álbum de las ridiculeces, se va a llamar. Y de todos los demás partidos en el Congreso y todas las aberraciones que hacen. Ahora mismo no existe oposición. Los partidos piensan iguales. Son todos iguales, tienen las mismas prácticas corruptas, tienen los mismos compañeritos que se brincan de un lado a otro y tienen las mismas ideas que todos vienen de un lado del espectro. Todos piensan igual y tienen las mismas soluciones. Hablan de lo mismo exactamente en tema por tema. De hecho, nosotros hemos tomado cada tema, educación, salud, impuestos, lo que sea, y ponemos un clip de todos los presidentes de todos los partidos diciendo exactamente lo mismo. Entonces nosotros vamos a exponer esa realidad en el Congreso y van a ver finalmente lo que significa una real oposición, que no existe en la República Dominicana. Todos los congresistas piensan lo mismo. Van a tener por lo menos una persona, o gracias a Dios más de una, si entramos más, con ideas diferentes en el Congreso finalmente. Porque lo único que hay ahora mismo son algunos centro-izquierda keynesianos y una extrema izquierda como Opción Democrática y 2 o 3 más. Eso es lo único que hay en el Congreso. ¿Por qué tú le pusiste la etiqueta keynesiano a los centro-izquierda? Bueno, porque es que es una realidad. Es una realidad. Cuando creen en gasto público es keynesiano. Si quieren incrementarlo, son keynesianos. Pero hay muchos, gracias a Dios, hay algunos que se han ido del keynesianismo y según muchas declaraciones están despertando, están yendo más se han salvado del keynesianismo. Se están yendo más hacia ese lado. Y, por ejemplo, bueno, no un ejemplo de esto, pero dentro de nuestro partido y de nuestro think tank, etcétera, hay muchos economistas que son de allá de la línea Chicago y también de austriaco. Por ejemplo, uno que incluso dio un discurso en uno de nuestros últimos Jaime eventos. Aristi cualquiera. No, Jaime Aristi es más... Jaime Aristi tiene sus dualidades, pero Jaime Aristi en los fiscales keynesianos, en los monetarios es más Chicago, tiene sus dualidades. Y no Vive ambas realidades. Y no cree en los controles de precios, por lo menos. ¿Oíste, Jaime? Two-Face. Sí, no, yo se lo digo de frente. Andy más o menos tiene una mezcla... Andy tampoco es monetarista. Andy tiene una mezcla rara. Ay, sí, Miguel Seara te oye. Miguel sí es calequiano. Miguel Seara sí. No, Miguel es keynesiano y calequiano que no tiene madre. Okay. Menos mal que eso está definido. Sí, eso está 100% definido. Señores, miren, lo que está definido es el tiempo que nos queda. Nada. Iba a mencionar economista, tal vez lo conoces, Osmel Brito, que da clases y, en la PUCA. No lo conocí. Es parte importante porque de tu grupo. Él es parte del Mont Pelerin Society, por ejemplo, que es quien fundó la institución internacional que fundó Hayek, que tuvo Friedman y tuvo muchísimos economistas de renombre. Él es parte de eso y es un economista austriaco, también tenemos austriaco, no solamente de Chicago. Y nada, con eso estaba contestando esa pregunta. Señores, entonces tenemos a Fernando Abreu por la circunscripción número 1. Única Vía, que va en la circunscripción número 1 como candidato por el partido Patria Libre, vía en alianza con Generación de Servidores. Generación de Servidores. Jens, dijiste que le dicen. Jens, exacto. Como sea que le dicen. Generación de Servidores, que es del ¿cómo se dice? Bueno, el pastor Carlos Peña. Pastor Carlos Peña. Correcto. Tendremos que invitar al pastor Carlos Peña acá que venga para que nos diga cuáles son los objetivos de todo el grupo político que él está liderando, ¿no? Para estas elecciones, que como compromiso tiene que no se van a ir aliados a nadie. Eso es correcto. Bueno. Única Vía es la única vía. Patria Libre es la única vía. Patria Vía es la única vía. La única vía para la prosperidad. Este año electoral definitivamente va a estar bastante pintoresco, definitivamente. 5 nuevos partidos recientemente fueron aprobados. Bueno, lo más importante que por fin viene, 33 ya. Lo más importante es que por fin viene uno con una ideología marcada de derecha, que de verdad de derecha y que no es de izquierda. Que finalmente va a haber un debate real. No, diga, tú eres más corrupto que yo, que sé yo qué, que es lo único que se debaten. Yo soy mejor que tú, o sea, es la misma vaina. Por fin va a haber un choque de ideas, que es lo que necesita la República Dominicana. ¿Cuántos años tú tienes? 33. 30 y la edad de Cristo. Bueno. Señores, esperemos que Fernando, con esa energía,
pueda cumplir muchos años más, definitivo. Vete al paso que te va a ahogar, Fernando. No, es que es parte de mi Te personalidad. emociona, te emociona. Es de mi personalidad. Y a la gente le gusta así, o sea, que lo bajas así. Bueno, se nos agotó el tiempo, definitivamente. Nos hemos ido mucho más tiempo del que teníamos planificado. Me encantó la entrevista, porque me gustan las entrevistas que sean así. Yo odio la entrevista aburrida. Me gusta que me debatan, mientras me dejen hablar, que es el problema, que hay muchas preguntas sobre otra. Pero si me dejan hablar, mira. No hay problema. Me pueden Si te invitar dejan muchísimo. hablar- Yo si puedo te invitar dejan hoy. hablar 2 horas. Gracias a todos ustedes que han estado con nosotros esta Esperamos noche. ver a todos los de Única Vía conectados el domingo a las 9 de la Bueno, noche. ¿verdad? definitivamente. Gracias New por haber Horizons estado Review. con nosotros. Gracias, Fernando, por esta conversación. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana a las 9 de la noche a través de la señal de EN Televisión. Pasen feliz resto de la noche y buena semana laboral.